Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Preguntas 537 a 551. Es muy interesante lo que vamos a ver. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, dio su vida por nosotros en la pasión, en la cruz, para salvarnos. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz nos comunica mediante su única iglesia, que es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica recibió de Cristo poderes divinos para comunicar esa salvación mediante los santos sacramentos. Hemos visto que la gracia de Dios es un don interior, interno, sobrenatural, divino, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro por los méritos de Jesucristo en orden a la salvación eterna. Entonces la gracia es algo divino, es como la luz en la lámpara, como el alma, el cuerpo. Lo que el alma es para el cuerpo, así la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, un alma sin gracia es un cadáver espiritualmente hablando. Junto con la gracia, Dios nos da las virtudes en medio del bautismo: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, los dones del Espíritu Santo. Esta se llama la gracia santificante o habitual, es la que permanece en nuestra alma, la que nos hace justos, hijos de Dios y herederos de la gloria. Y también hay la que llamamos la gracia actual, que es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, y mueve y conforta nuestra voluntad para obrar el bien y abstenernos del mal. Ahora uno puede resistir a la gracia, claro, no haciendo caso. Dios da la gracia actual a todos, justos y pecadores, justos para protegerlos, ayudarlos a subir en santidad, y pecadores para convertirse. Es como para el pecador, como una cuerda que uno baja en un pozo donde una persona ha caído, se rompió la columna. Si la persona colabora, se amarra, la sacan, si no queda ahí. Ahora veamos un poco los sacramentos que confieren otra gracia además de la gracia santificante. Los sacramentos, además de la gracia santificante, confieren la gracia sacramental. ¿Y qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo oportuno las gracias actuales, las ayudas, luces, protecciones divinas necesarias para cumplir sus obligaciones que impone. Así, cuando fuimos bautizados, recibimos el derecho de tener las gracias, las ayudas para vivir cristianamente. Cuando fuimos confirmados, hemos recibido el derecho de pedir a Dios ayuda para profesar nuestra fe católica, no tener miedo ni respeto humano frente a los adversarios de la fe. Una persona que se casa, evidentemente en la gracia del matrimonio, Dios le promete una ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza para tener gana y fuerza de cumplir sus obligaciones y cumplirlos como Dios quiera. Por eso la gracia del sacramento es importante, pedirla siempre. Dios mío, dame la gracia de mi sacramento. Los sacramentos, pregunta 539, ¿dan siempre la gracia a quien los recibe? Los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. Una persona, por ejemplo, que se confiesa arrepentido de todo corazón sus pecados, sí recibe la gracia. Una persona que se casa en estado de gracia, recibe la gracia, pero si se casa en pecado mortal, no recibe la gracia. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Los sacramentos que confieren la primera gracia santificante, que nos hace hijos y amigos de Dios, son el bautismo y la penitencia.
¿Cómo se llaman por esta razón esos dos sacramentos, penitencia y bautismo? Estos dos sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón sacramentos de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la gracia a las almas muertas por el pecado. Entonces, no es que se den la gracia a muertos, no, se llama sacramentos de los muertos en el sentido que espiritualmente el que no está bautizado y el que está bautizado en estado de pecado mortal está como muerto espiritualmente. Entonces la gracia lo resucita de la muerte espiritual. Por eso se llama sacramentos de los muertos, lo resucita de la muerte del pecado. ¿Quién ha dado? Una pregunta muy interesante. ¿Quién ha dado los sacramentos? La virtud, la fuerza, el poder de conferir, de dar, de comunicar la gracia, la santidad del Espíritu Santo. ¿Quién la ha esto? Y bien, la virtud que tiene los sacramentos de conferir la gracia, la santidad y dar el Espíritu Santo, se las fue dada por Jesucristo con su pasión y su muerte. Es Jesucristo que instituyó los sacramentos y es Jesucristo mismo, de hecho, que actúa mediante los sacramentos sobre nuestras almas. Con otras palabras, Jesucristo sigue su obra de salvación, de Redentor, de Salvador, mediante la Iglesia y sus sacramentos. Cuando un sacerdote, por ejemplo, bautiza, es Cristo que bautiza. Cuando un sacerdote perdona los pecados, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Cristo que por la boca del sacerdote perdona los pecados. Cuando un sacerdote unge a los enfermos con el santo óleo, bien, es Cristo que los unge con el santo óleo y los reconforta. Pregunta 542. ¿Cómo se llaman? Entonces los sacramentos dijimos que sacan de la muerte espiritual las almas, dijimos, son el bautismo y la penitencia. ¿Y cuáles son los sacramentos que aumentan, hacen crecer la gracia y la santidad en quien la posee? Una persona que vive en gracia, que vive en santidad, puede recibir 5 sacramentos que hacen crecer la santidad en su alma. Los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee son los otros 5 sacramentos: confirmación, Eucaristía, extremaunción o santos óleos, orden sacerdotal y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda, es decir, la gracia que aumenta, que crece. Por ejemplo, usted tiene, 40 grados de luz, crece a 80. Entonces, cada vez que uno se confiesa en estado de gracia, crece en santidad. Cada vez que comulga en gracia de Dios, crece en santidad. Una persona que se casa teniendo el alma limpia de pecado, debe haberse confesado, crece en santidad. Entonces, hay 5 sacramentos que deben recibirse en estado de gracia y hace crecer la gracia. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos: confirmación, Eucaristía, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal. Por eso, esto es ya vivos en la gracia santificante. Entonces, estos sacramentos vivos significa la persona que los recibe debe tener el alma limpia de pecado, debe estar en pecado. Y el sacramento hace crecer la gracia, la santidad. Pregunta 545. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Una persona, por ejemplo, que comulga, que se casa, que se hace ordenar sacerdote, que recibe los santos óleos, sabiendo que está en pecado mortal, sabiendo que no está en gracia de Dios y es en pecado mortal, por lo tanto, esta persona comete un grave sacrilegio, un pecado mortal. En lugar de santificarse, se hunde más en pecado y el demonio agarra más poder sobre él. Ahora, supongamos una persona que comulga
sin saber que está en pecado mortal, piensa que está en gracia de Dios y está arrepentida, con deseo de recibir a Cristo, arrepentida de sus pecados, como siempre uno debe tener arrepentimiento, y bien ahí indirectamente lo que hace lo purifica. Pero la persona que está en pecado mortal, en fornicación, adulterio, borrachera, droga, mentiras graves, juicios temerarios, droga, pornografía, todos esos vicios, etcétera, y comulga, hace un tremendísimo sacrilegio, peor que el de Judas, es como echar a la cloaca el cuerpo de Cristo. Pregunta 546. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Los sacramentos más necesarios para salvarnos son dos: el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario a todos y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. Amén, amén os digo, nadie entra en el reino de los cielos si no renace de nuevo, dice nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan 3:15, también Hechos de los Apóstoles 8:2, Efesios 5:26, etc. Entonces el bautismo sí es necesario para salvarnos. Hoy los protestantes ya no entienden nada, mezclan todo, pero el bautismo, queridos hermanos, es necesario para toda criatura. Nuestro Señor Jesucristo dijo bautizar toda criatura. San Marcos 16:16 y San Mateo 28:19. Entonces, hay dos sacramentos que son absolutamente necesarios para todos: el bautismo para todos y la penitencia para los bautizados que han pecado mortalmente. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? El más excelente de los sacramentos es la Divina Eucaristía, la misa, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. De hecho, ¿para qué se bautiza? Para borrar el pecado y la gente comulgue, reciba a Cristo. ¿Para qué se confirma? Para que uno luche, triunfe, reciba a Cristo. ¿Para qué se confiesa? Para salir del pecado y recibir a Cristo. ¿Para qué se dan los santos óleos? Para fortalecer, que reciba a Cristo. ¿Y para qué se hace el sacerdocio? Para que haya quien pueda consagrar el cuerpo de Cristo, y el matrimonio para precisamente dar hijos a Dios que reciban a Cristo. Entonces, todo gira alrededor del sacramento por excelencia, el Santísimo Sacramento, la Santa Misa. Ahora veamos otro tema muy interesante. ¿Cuáles son los sacramentos que imprimen un carácter? Y bien, hay tres sacramentos que imprimen un carácter: bautismo, confirmación, orden sagrado. Estos tres sacramentos solo pueden recibirse una sola vez porque imprimen un sello espiritual que nunca se borra. El carácter que cada uno de esos sacramentos imprime en el alma es una señal espiritual que no se borra jamás. ¿De qué sirve el carácter que imprimen en el alma estos sacramentos? Este carácter, este sello que imprime en el alma los tres sacramentos, sirve de señal o de contraseña para marcarnos en el bautismo como miembros de Jesucristo y de su iglesia, en la confirmación como soldados de Cristo y en la orden sagrado como ministros de Jesucristo. Los demonios, las almas separadas, los ángeles ven quién está bautizado, quién está confirmado, quién es sacerdote. Y este carácter también atrae bendición de Dios, luces de Dios, gracia de Dios para cumplir con su función. Entonces hay tres sacramentos que nunca pueden repetirse debido a que imprimen un sello sagrado en el alma. Y los que vuelven a bautizar gente, y bien pecan mortalmente, porque no se puede hacer dos veces el mismo sacramento. Les aconsejo de escuchar en YouTube el canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted tiene toda la explicación de todo el credo, oración y mandamientos. Que Dios los bendiga.